Hoy, hermanos, quiero compartirles esta palabra porque justo, ¿verdad? Ahí platicando en el liderazgo con nuestro pastor, era de la iglesia necesita estar unida, ¿no? La iglesia necesita permanecer en unidad. Y a veces, hermanos, podemos nosotros pensar que, no sé, una actividad, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad para que los hermanos se entretengan y puedan estar aquí juntos y unidos, pero allí orándole al Señor, ¿verdad? Y siempre con esa cabeza, Señor, ¿cómo podemos hacer que tu iglesia permanezca unida? Y el Señor decía que todo hijo de Dios tiene que aprender a ser un discípulo. Y si alguien aprende a ser discípulo, se convierte en discípulo de Jesucristo, va a permanecer en su iglesia. No se va a querer ir allá afuera. No va a querer andar buscando otras cosas, porque el deseo de su corazón es agradar a su maestro, que es Jesucristo. Amén. Y por eso ya ahí viendo dije, bueno, hay un mensaje aquí en Mateo. Y saben, Mateo es algo importante porque el Evangelio de Mateo, su objetivo es presentar a Jesucristo como el Rey. Jesucristo es el Rey. Y ustedes van a ver en otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Marcos. Marcos, su objetivo es presentar a Jesucristo como el siervo de Dios. Y un versículo clave en Marcos es el capítulo 10, versículo 45, cuando digo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el centro de Marcos. Pero yo dije, bueno, y Mateo... Y Mateo tiene un versículo clave que es el que vamos a leer, porque concluye el Evangelio de Mateo con esta enseñanza. Y si no aplicamos esto, hermano, de nada a veces sirve que aprendamos otras cosas cuando no las llevamos a la práctica. Y eso es algo importante. Entonces, por eso hoy quiero hablarles de la importancia del discipulado, y que ustedes, mis hermanos, en su corazón hoy salgan convencidos de dos cosas: o eres discípulo de Jesucristo o no eres discípulo de Jesucristo. No hay términos medios, porque a veces nos gusta hablar de, bueno, es que tal vez, a lo mejor. No, mi hermano, o estamos siguiendo a Cristo y somos sus discípulos, o no estamos. No estamos comprometidos, no estamos dentro de lo que Dios pide. Y eso debe ser para nosotros hoy un momento para reflexionar y decir, verdaderamente, el tiempo, hermanos, que tenemos aquí en la tierra es limitado. No tenemos todo el tiempo del mundo. En algunos 100 años, si Dios quiere, ¿verdad?, ya nos habremos ido a la iglesia, pero si Él no quiere, todavía aquí seguirán nuestros descendientes. No sé si nuestros hijos y después sus nietos y después... Pero no sé si se acuerdan de nosotros. Yo esperaría que se acuerden al menos de esta iglesia. Y si en 100 años, ¿verdad?, todavía nuestros descendientes siguen aquí, ay, recuerdo al pastor Pablo, recuerdo al hermano. Tal vez muchos no se acuerdan. Pero sabes, tú y yo tuvimos un tiempo aquí en la tierra, y la pregunta es, ¿estamos usando bien ese tiempo? O simplemente, hermanos, decimos, bueno, yo nada más vengo a ver, como dicen los jóvenes, a ver qué pesco. Y como no pesqué nada, bueno, me voy así como un vino. Y ese no es el objetivo. Entonces es por eso que con mi corazón les externo que hemos estado ahora buscando ahí que la iglesia se fortalezca. Hemos estado que la iglesia crezca. De hecho, estamos orando por un proyecto. ¿Cuántos saben cuál es el proyecto que tenemos? ¿Verdad? Y lo vemos, y dice, Señor, yo mis ojitos espirituales en mi media, yo veo. Pero también no solamente se trata de crecer en el edificio, sino que ahí se llene de almas para Jesucristo. ¿Cuántos tienen también ese deseo? No solamente decir, vamos a poner un techo y ya. No, hermanos, ese no es el propósito final. El propósito final es que ese lugar esté lleno de almas para Cristo. Que más gente conozca de Jesucristo. Y que todos aquí como iglesia seamos discípulos de Jesucristo. Amén. Entonces así termina
termina el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo, ahí en el versículo 16 hasta el versículo 20, es la conclusión de Mateo. Y esto es algo importante porque cuando vemos Mateo, hermanos, Mateo no está como tal dando un mensaje aquí de una despedida cualquiera. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque como Mateo presentó a Jesucristo como el Rey, entonces si Él es el Rey, ¿su pueblo qué debe de hacer? Obedecer al Rey, ¿verdad? Amén. Porque si Jesús también es el Rey, su pueblo debe de obedecer al Rey. Si Jesús tiene toda la autoridad, porque está hablando que Jesús mismo dijo, toda autoridad me es dada, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia? Aprender a vivir bajo su autoridad. Y a veces no queremos eso. A veces sentimos autoridad es una camisa de fuerza. No. También dice que si Jesús resucitó, hermanos, entonces ese mensaje debe de ser anunciado. Y no solo anunciado dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Por qué? Para que otros también conozcan las verdades que tú y yo ya conocemos. Y que es parte de nuestra vida, que es parte de nuestra confianza. Hoy muchos se levantaron, muchos nos levantamos y lo primero que fue dar gracias a Dios. ¿Sí lo hicieron, verdad? Bueno, nos levantamos y decimos, ay, gracias Señor, mira, hoy es un día más, pero hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Señor. Ya no usamos muchas de esas palabras, pero la Biblia habla del día del Señor. Y aunque en el Antiguo Testamento era el sábado, nosotros lo tomamos el domingo. Pero debemos de tratar que en nuestro corazón guardar el día del Señor. ¿Y de qué se trata el día del Señor? No quiero ser ni legalista ni traer aquí cosas, ¿verdad? Ya como que de repente, hermano, ¿cómo que vamos a guardar ya como el...? No, lo que la Biblia nos pide es que dediquemos un día para buscar a Dios y estar en su presencia. Acordarnos de Él. Tal vez tú dices, hermano, yo en la semana trabajo, muchos no tienen oportunidad de volver a venir aquí a la iglesia, y el domingo solamente quiere decir, yo quiero descansar. Pero la Escritura nos muestra, en Hechos, en Hebreos capítulo 8, lo estuvimos viendo, que nuestro descanso, nuestro reposo, ¿en dónde está? En Jesucristo. Y cuando verdaderamente conoces a Jesús, entonces aprendes a descansar. Y para nosotros ese descanso es el domingo. Por eso la iglesia debe de aprender a vivir bajo la autoridad, bajo lo que Dios ha determinado. Amén, hermanos. Y eso es lo que vamos a hablar justamente. También, hermanos, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, este mensaje es porque Dios, en su misericordia y su voluntad, no quiere que el impío muera. No quiere que el pecador sea condenado. Dios no quiere. Dios, en su misericordia, quiere que todos se arrepientan. Así como tú y yo nos hemos arrepentido. ¿Cuántos de aquí ya se arrepintieron? Espero que todos. Y si no te has arrepentido, el Señor te está hablando ya desde este momento diciendo, tienes que arrepentirte. Porque si no te arrepientes, llegará el día, ¿verdad?, de todos vamos a morir. ¿Saben eso? Nadie de aquí vamos a salir vivos de esta vida. Todos vamos a morir. Solo es saber cuándo y dónde, pero todos vamos a morir. Y el día que moramos, hermanos, ¿qué cuentas vamos a entregar? Porque la Biblia nos habla de rendir cuentas, ¿verdad? Pero Dios no quiere, dice, que el pecador sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si uno se arrepiente, dice que nuestros pecados no son perdonados. ¿Y por qué les hablo de esta manera, hermanos? Porque eso es el discipulado. Vamos a empezar a ver que esa base importante de nuestra vida es lo que nos tiene que ayudar a seguir adelante en lo que tenemos que hacer para el Señor. No es nada más venir y decir, bueno, yo sirvo y ya me voy todo. No, hermano. Tienes que estar bien convencido de lo que estás haciendo. Desafortunadamente, a veces tenemos cristianos nominales, quiero hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque solo vienen a la iglesia, pero nunca han entregado su vida a Dios. Nunca han hecho ese
es no solamente oración de fe, sino el poder morir para que Cristo viva dentro de sí. No lo han hecho. Y solamente dicen, bueno, yo voy a la iglesia, no puedo involucrarme más por mi trabajo y estoy bien así. Déjame decirte que corres un riesgo, porque Cristo, cuando venga, Él va a venir solamente por su iglesia. Y su iglesia es aquellos que le han reconocido y le han aceptado. ¿Por qué hablo de esto? Porque vamos a ver que Jesús nos ha encargado predicar el Evangelio, pero no solo predicar. A veces nos quedamos ahí. Y es parte de lo que vamos a estudiar. ¿Estamos listos, hermanos? Por favor, entonces vamos a ver nuestra Biblia, versículo 16, ¿verdad? Y vamos a ver hoy 5 cosas, nada más 5 cosas que encontré aquí, ¿verdad? En esta porción de la Escritura, y vamos a ir explicándolas cada una. Primeramente dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hermano, primeramente como discípulos de Cristo, lo que tenemos que aprender es, un discípulo tiene disponibilidad para su maestro, para su Señor. Vamos a hablar de disponibilidad. Aquí vemos, dice, los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde? A Galilea. Era un camino, hermano, no sencillo, aproximadamente una semana, no, unos días, no sé, unos 2 días de camino, 40 kilómetros para poder llegar. No era sencillo decir, voy a ir en un ratito. Tenía que tener disponibilidad para invertir tiempo en ese viaje. Y no solamente tiempo, a veces recursos, porque ¿qué va a comer en el camino? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? Hermanos, primeramente como discípulos de Cristo vamos a tener que aprender a estar disponibles para el Señor. Muchos son talentosos, y yo se los he dicho a muchos de ustedes, son talentosos, tienen muchos dones, capacidades que, wow, uno se sorprende, pero de nada sirve tener una herramienta tan buena, capacitada y demás, si no está disponible. Y te voy a poner este ejemplo. Tú tal vez puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero no está disponible cuando la necesitas. La pregunta es, ¿de qué sirve? De nada, ¿verdad? Por ahí uno pensaría, a veces, hermanos, cuando venimos al Señor, la disponibilidad cuenta mucho, porque el Señor necesita a alguien, y el que esté aquí, el Señor lo usa. Aunque no tenga dones, aunque no tenga talentos, aunque no tenga las capacidades que uno piensa, pero cuando estás en el lugar indicado, en el momento indicado, Dios te puede usar de una manera maravillosa. Pero todo empieza con estar disponibles. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar el tiempo que tuvimos de calidad con el Señor? No por obligación. Un momento en el que nadie te dijo, tú tienes que buscar a Dios y tú tienes que pasar tiempo con Él. ¿Cuándo fue ese momento que tú pasaste tiempo de calidad con el Señor? ¿Saben? Porque a veces venimos aquí, pero muchas veces está nuestro cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar. Está aquí mi cuerpo y estoy pensando, ay, y la ropa, no las mujercitas, ay, ¿qué les voy a hacer de comer? Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Que la casa, que aquello. Y el hombre, ay, mañana el trabajo, ay, mañana las cuentas, ay, mañana esto y aquello. Y estamos aquí, pero nuestra mente. Y eso, hermano, no es tiempo de calidad. Dios quiere disponibilidad. Y que tú estés ahorita escuchando, diciendo el Señor lo que quiere hacer en tu vida. Que salgas de aquí como decir, Señor, te escuché, ya sé lo que voy a hacer porque tú me has hablado. Pero el Señor quiere disponibilidad. ¿Cuántos tenemos disponibilidad para Dios? Hermanos, nosotros vivimos en una época en donde es complicado, porque muchos dicen, es que trabajo toda la semana. ¿Dónde, hermano, voy a tener tiempo para el Señor si trabajo de lunes a domingo?
Y yo te diría, primeramente, te estás equivocando. Porque la Biblia no nos dice que trabajemos todos los días de lunes a domingo, no. La Biblia nos dice 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Puedes trabajar de lunes a sábado sin problema, pero el domingo tienes que dedicárselo al Señor. Y aún así todavía dices, bueno, hermano, cuando nosotros trabajamos no comemos, no desayunamos, no hacemos otras cosas. Claro que sí. Dentro de esas cosas debe de estar presente ¿quién? Dios en nuestras vidas. Dios debe estar ahí presente. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, cuando vemos nosotros que no hay disponibilidad, es que no nos queremos involucrar con Dios. Simplemente decimos, Señor, estamos bien aquí, yo estoy bien viniendo, tú si quieres algo, ya no más. No quiero más con Dios. Pero la Biblia no nos enseña eso. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les dijo, voy a venir cada 8 días a verlos, ¿verdad? Dijo, vénganse y síganme. Dice, ahora ustedes son pescadores de peces. Yo los haré pescadores de hombres. Y de esa manera entonces nosotros poder saber que la vida de un discípulo de Jesucristo es que tiene una comunión cercana, diaria, en todo momento con su Maestro, con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Amén. Seguimos leyendo porque, hermanos, ahí hay muchos otros temas, pero dice que fueron a donde, al monte, ¿verdad? Donde Jesús les había ordenado. Les había ordenado. Y a veces no sabemos nosotros seguir órdenes. Y eso es algo que se nos complica a veces, ¿verdad? Dios nos dice, haz esto y, no, Señor, pero mira, ¿cómo crees? Cuando el apóstol Pablo fue llamado por el Señor, dice que esa visión lo dejó ciego al apóstol Pablo. Y dice que entonces lo tuvieron que llevar dentro de Damasco a una casa, ¿verdad? Y de repente Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías, ve y tienes que orar por Pablo. Saulo le llama Saulo. ¿Y qué dice Ananías? Oh, Señor, ¿no sabes que ese Pablo es bien tremendo? ¿No sabes que ese Pablo está azotando a la iglesia, los arrastra, los entrega en la cárcel, hacen todos? Ay, no, Señor, yo creo que me va a hacer lo mismo. Y primero Ananías, ¿cómo reacciona ante la orden de Dios? Así de, ay, Señor, ¿no sabes que eres así? La pregunta es, ¿Dios no sabía? Claro que sabía. Pero a veces, hermanos, nos cuesta a nosotros cuando Dios te dice, haz esto, y nosotros, ay, pero si lo hacemos después, ay, pero si lo hacemos mejor de esta manera que a mí no me agravie. Porque saben, a veces buscamos a Dios solo para nuestra conveniencia. Eso no está bien. Porque busco a Dios cuando me conviene. Busco a Dios cuando todo me va bien. Pero hermanitos, un discípulo de Jesús lo va a buscar, le vaya bien o no le vaya bien. Esté, ¿verdad?, uno fuerte o no esté fuerte, va a buscar a su Señor. Porque recuerdo al salmista cuando decía en el Salmo, no recuerdo si es Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Y cuando el ciervo brama, hermano, no es porque quiera, es porque el ciervo tiene tanta sed que empieza a bramar por una necesidad de tener agua y poder vivir. Y eso usa el salmista como ejemplo, decir, ¿cuántos de nosotros le clamamos a decir, Dios, Señor, es que sin ti, de verdad, no puedo vivir, no puedo estar bien, sin un momento en tu presencia, no puedo, Señor, continuar con las cosas que tengo porque no es igual. Moisés le dice a Dios, si tú no vas con nosotros, mira Dios, mejor y nos saques. Déjame donde estoy, porque si no me vas a tú acompañar, no me vas a llevar de tu mano, no quiero salir. ¿Y cuántos podemos decir lo mismo al Señor? Señor, yo tengo ese tiempo no solamente para buscarte, ¿verdad?, el domingo, sino el lunes en la mañana puedo destinar 5, 10, 15, 20 minutos
en la tarde también, al anochecer también, y en todo momento estoy en tu presencia. Ese es un discípulo, ¿no? Estamos viendo, porque ellos estaban dispuestos. Versículo 17, ¿verdad? Dice el versículo 17, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y aquí el segundo punto, el primero ya vimos disponibilidad, el segundo es adoración. Un verdadero discípulo de Cristo le adora. Y uno pensaría, hermano, ¿qué es la adoración? La adoración es venir aquí, cantar, ¿verdad? Simplemente cantar y decir, Señor, te doy gracias, y ya, ahí acabó la adoración. No, hermanos. La adoración tiene que ver cómo vivimos delante de Dios. Y si lo que nosotros estamos haciendo agrada a Dios. ¿Le has preguntado a Dios, Señor, cómo vivo? ¿Te agrada? ¿Mi vida te agrada, Señor? ¿Es algo que a ti te agrade cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy viviendo? Hermano, ese es un discípulo que quiere agradar a Dios. A veces sabemos, ¿verdad?, que, hermanos, vamos a tener un momento de alabanza y oración aquí. Pensamos que solo eso es alabanza y oración. No. La otra vez le decía a los hermanos, cuando venimos a orar estamos alabando a Dios. Cuando estamos, ¿verdad?, cantando con salmos, con alabanza, estamos adorando a Dios. Cuando ofrendamos, ¿qué creen? Adoramos a Dios. Cuando escuchamos la palabra, ¿qué hacemos? Adoramos a Dios. Por eso conocemos es el culto de adoración, porque todo lo que hagamos debe de ser para glorificar y honrar a Dios. Por eso aquí cuando dice bebieron, lo primero que los discípulos hicieron fue adorar. Hay algunos aquí, dice que no solamente le adoraron, sino que dudaron, dijeron, ¿será Jesús? ¿Será Jesús? Como que no creo. Y empezó, ¿recuerdan de la escena con Tomás? Los discípulos le dicen, oye, Tomás, vimos al Señor Jesús. Vino, se nos apareció. ¿Y qué dijo Tomás? Si no veo, yo no creo. Y así hizo Tomás. Y a los 8 días dice que vino otra vez Jesús y se le apareció. A ver, Tomás, ven acá, dice. Mira mis llagas. Es más, mira, mete tus dedos. Y Tomás, ¿verdad qué dijo? Señor, ahora creo. Y Jesús le exhorta y le dice, Tomás, porque viste, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero aquí estamos viendo que hay unos que dudaron de Dios. Y yo sé, hermanos, que a veces quisiéramos todo idealizarlo y que no fuera perfecto. No, hermano, los discípulos a veces vamos a dudar de nuestro Señor, a veces. Pero tienes que aclarar tu vida y despejar toda duda y decir, no, yo estoy convencido que Dios está conmigo y Él me ha hablado. Y Él me ha escogido y Él me ha mandado a hacer esto. Tenemos que estar convencidos. Porque entonces simplemente estaremos haciendo las cosas por rutina y Dios no quiere. Dios no quiere robots, mis hermanos. Hoy está de moda la inteligencia artificial, ¿verdad? Y que los robots y todo. Y miren, hermanos, tú le dices a un robot, haz esto y el robot lo hace. Dios no quiere robots. Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestro corazón a tomar una decisión y la decisión sea adorarle voluntariamente. Señor, yo te adoro con mi corazón, no porque alguien me lo esté pidiendo, no porque alguien me esté obligando, yo lo hago porque te amo y lo quiero hacer. Y cuando alguien te quiera detener, no me vas a poder detener porque yo lo quiero hacer. Así nos pasó en la pandemia, de repente decían, las iglesias se cierran. Y decíamos, no, la iglesia tiene que seguir buscando porque la iglesia quiere buscar a su Dios. La iglesia quiere buscar a Jesucristo y nadie los puede detener. Por eso cuando le vieron, le adoraron. Hermano, si tú no adoras a Dios, no le vas a poder servir. Dios por eso dice, ¿verdad?, que Dios no quiere del todo sacrificios. Dios quiere primero obediencia, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Cuando nosotros entonces entendemos que la adoración verdadera me va a ayudar a servirle de manera correcta. Hay personas que tal vez nos vienen y dicen, yo también lo puedo hacer.
Pero ¿con qué intención lo haces? ¿Lo haces para agradar al Señor? ¿O lo haces para agradarte a ti? ¿Lo haces para que digas, ¿ya vieron cómo yo hago las cosas? ¿Ya vieron cómo yo sí puedo? ¿Ya vieron cómo? No, hermanos. En ningún momento debemos nosotros quererle robar la gloria a Dios. Por eso ellos le adoraron, no se adoraron a sí mismos, ¿verdad? Entonces, cuidado. También, hermanos, cuando la duda viene, te puede estorbar a ser un buen discípulo. Porque vas a empezar, ¿verdad? Como Pedro, cuando dudó, dice, le negó. Y cuando le negó, dice que lo seguía de lejos. Estaba lejos ahí diciendo, a ver, ¿cómo está? Pero desde lejitos. Y cuando le dijeron, tú también eres cristiano. Y Pedro, ¿qué dijo? No, ¿cómo crees? Yo soy aleluya. Porque dice que lo negó. Después lo volvieron a ver, pero no, si tú eres cristiano. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no voy con los aleluyas, no, yo, aquí. Y dice que no, que tú eres cristiano. Y Pedro dice que empezó a maldecir. ¿Qué te estoy diciendo? Que no soy cristiano. ¿Por qué? Porque lo empezó a seguir de lejos. Y así pasa la duda, hermanos. Cuando enseñamos esa parte decimos, todos de alguna manera vamos a pasar por ese valle en donde le fallamos a nuestro Señor Jesús. Y por alguna razón le negamos. Pero así como Pedro dice que vio a Jesús y dice que le dolió en su corazón y empezó a llorar amargamente. Así nosotros. Decir, ay Señor, y esa es la marca. Yo, hermanos, así, si me dijeran cuál es la marca de un verdadero cristiano, yo diría esa, que le duele cuando peca contra su Señor, que le duele cuando falla a su Señor y empieza a llorar y decir, ¿cómo dice esto, Señor? Esa es la marca de un cristiano para mí. Yo lo veo, porque hay cristianos que pecan y miren, no pasó nada. Hermano, ¿qué pasó? No, nada, no pasó. Pero ya, hermano, todo bien. ¿Ya te pusiste a cuentas con Dios? ¿Ya le pediste perdón? ¿Ya te arrepentiste? No, pues normal, ¿no? No, hermanos, es que no has sentido que has hecho algo, ¿verdad? Que ha roto la relación entre tú y Dios. Dice el profeta Isaías, si no mal recuerdo, dice que nuestros pecados son un estorbo delante de Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios, ¿verdad? Es santo. Dios es santo. Y Él de alguna manera ve el pecado, ¿verdad? Y el pecado no es algo compatible con Dios. Por eso tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de todo pecado, hermanos. Y poder, ¿verdad? Volver a reconciliarnos con Dios. De esa manera, pero cuando un cristiano aquí no adora a Dios, y al contrario, ¿verdad? Dice, ¿yo por qué voy a adorar a Dios? Y ya, Dios nunca se le va a revelar. Dios resiste a los soberbios. Dios dice, ¿no me quieres conocer? Está bien, no me conozcas. Y te pone ahí, ¿verdad? ¿Quieres hacer tu voluntad? Haz tu voluntad. ¿Verdad? Romanos capítulo 1 dice, ¿verdad? Como no tomaron en cuenta Dios los entregó y los entregó a sus pasiones, los entregó a una mente reprobada, los entregó, ¿verdad? Toda la inmundicia. Dios no va a estar, ¿verdad? Ahí de alguna manera batallando. Dios dice, ¿no me quieres conocer? Está bien, ve y haz lo que tú quieras, pero las consecuencias no van a ser para Dios, ¿verdad? Las consecuencias van a ser para nosotros. Y ponte a pensar, hermano, todo lo que ha venido a tu vida, ¿por qué ha sido esa consecuencia? Ha sido por, a veces tal vez estamos siendo rebeldes con el Señor, o sí estamos, ¿verdad? Diciendo, Señor, yo te adoro con mi corazón, y esto ha sido, ¿verdad? Por temas de oposición del enemigo que ha venido a mi vida, pero mi corazón te ha adorado, te ha bendecido, porque los discípulos dicen, le adoraron. ¿Cuántos de aquí quieren adorar al Señor? Amén. ¿Quieres adorarle? Amén. Vive una vida agradable delante de Dios. No delante de los hombres, ¿verdad? Porque a veces confundimos. Ay, quiero que los hombres me digan qué bueno, qué bondad. No, hermanos. A veces los hombres nos van a tachar a veces de cosas que nos afecten, pero delante de Dios, si estamos bien, eso es lo que cuenta. Amén. Seguimos leyendo el versículo 18, porque sigue el tercer punto. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el que gobierna en los cielos, en la tierra y en todo el universo se llama Jesucristo. No hay otro fuera de él. Por lo tanto, hermanos, debemos de aprender a tener sujeción a Jesucristo. Un discípulo aprende que tiene una autoridad suprema y se llama Jesucristo. ¿Sí? Él es. Cuando Jesús, por medio de su palabra, dice algo, ¿tú te sujetas, mi hermano? ¿O no te sujetas a lo que dice Cristo? Porque aquí estamos hablando, dice Jesucristo, dejó claro, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué es toda potestad? Es Cristo tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera en toda la creación, en todo lugar. No hay nada que Jesús se le escape. Y si Jesús es la máxima autoridad, ¿qué debemos hacer tú y yo, mi hermano? Debemos someternos a Él, sujetarnos a Él, estar en una sumisión voluntaria a Él. ¿Sí? Cuando a veces escuchamos esa palabra, ¿verdad? Sométete, y ay, como que nos sentimos así, ay, me quiere imponer algo. No. La palabra someterse es aceptar voluntariamente la autoridad de alguien más. Por ejemplo, los hombres, nosotros esposos, nos tenemos que someter a Cristo. ¿Por qué? Porque aceptamos voluntariamente la autoridad de Cristo, las sujeciones a Él. Y consiguiente, las esposas se someten a sus esposos, a sus maridos. ¿Por qué? Porque también aceptan voluntariamente que la autoridad que están ejerciendo proviene de parte de Dios. Obvio, si el esposo no se sujeta a Dios y empieza a hacer cosas, ¿verdad?, que Dios no manda, pues ahí la mujer no se puede sujetar. Yo diría que a veces por la misericordia de Dios, la mujer sujeta y el marido la ve, aunque no es temeroso, dice el apóstol, pero ¿verdad?, que a veces por el testimonio de las mujeres que se sujetan y se ganan a sus esposos, a sus maridos. Y gloria a Dios. Pero ¿qué estamos nosotros viendo? Que todos nosotros como discípulos de Cristo tenemos una máxima autoridad y debemos de sujetarnos a Él. Cuando vengan dos hermanos, yo tengo un problema con el bueno, vamos a tener que abrir la Biblia, porque la Biblia es nuestra constitución. ¿Saben que la Biblia es la constitución del reino? Está aquí. Y de repente le digo, a ver, hermano, pues la Biblia nos dice esto, tenemos que hacer esto aquí. Ah, no, yo no quiero, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué está haciendo esa persona? No se está sujetando a su autoridad, que es Jesucristo, porque Jesucristo así lo dijo. Entonces, en teoría nosotros como cristianos, y se los digo en teoría porque a veces en la práctica pasan muchas cosas, nosotros no deberíamos de estar ahí en los juzgados del mundo, ahí demandando a otro. No deberíamos de hacer eso. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios aprendemos a resolver los problemas dentro de la iglesia. Hermano, tengo un problema con mi otro hermano, mira, pasó esto. Venimos y juzgamos de acuerdo a la Biblia y decimos, hermanos, esto dice el Señor, nos tenemos que someter. Pero a veces, como se los he dicho en la práctica, pues ves, ¿verdad? No, ya está demandado, allá en los juzgados, que él está demandando, que él no quiere, que todo esto, y no está obedeciendo a lo que Dios establece. Amén. Hermano, entonces nunca voy a ir. Bueno, si estás viendo ya por causa de un incrédulo, el incrédulo no lo podemos traer aquí, ¿verdad? El incrédulo no lo podemos someter a la Biblia porque él no quiere someterse. Pero en un mundo en donde Dios gobierna, todos, y así era el pueblo de Israel, se sometían por medio de la palabra de Dios. Imagínense, pero un discípulo de Cristo, ¿qué debe de hacer? Someterse a Cristo. Porque toda autoridad es dada a Jesucristo. Si no te sometes a Él, quiere decir que tú tienes más autoridad que Dios. Y eso, hermanos, no es correcto, no es una realidad.
Entonces, dice ahí entonces también, es desde el cielo, y ahí empezamos. Ahora sí, ¿verdad? Vamos, ya vieron, hay 3 actitudes. La primera actitud es que tenemos que estar disponibles para el Señor como parte del discipulado. La segunda es que le debemos de adorar al Señor. La tercera es que nos debemos de sujetar al Señor, ¿verdad? La sumisión. Y viene entonces el mandamiento, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, vamos a abrirlo porque aquí hay otros 3 casos que debemos de ver, porque la iglesia a veces piensa que este es un versículo evangelístico. Y dicen, hermano, yo ya le prediqué de Cristo, ya terminó mi parte. Ya, lo demás, ya, y no, aquí está hablando primeramente, ¿verdad? Que tenemos que ir y hacer discípulos. Una cosa es que les hables del Evangelio, pero otra cosa es que cuando aceptan, ¿qué van a hacer los hermanos? ¿Ya los dejas ahí solitos? ¿Ya que ellos le busquen como Dios les dé a entender? No, hermanos. Y eso es algo que hoy vamos a cuidar, que toda la iglesia esté consciente de nuestra labor como iglesia. Porque a veces le decimos al pastor, pastor, ahí está tu trabajo, ve y haz discípulos, pero ahí donde dice que el pastor lo tiene que hacer. ¿Dónde dice que el líder lo tiene que hacer? ¿Dónde dice que aquel que ya lleva tiempo en la iglesia lo debe de hacer? Este mandamiento, hermanos, es para todos. ¿Puedes decir este mandamiento es para mí? Los que no lo dicen es porque no piensan. Pero es que sea por ustedes, pero este es para todos. Para ti, para mí, para aquel, para aquella, para todos, ¿verdad? Y ese mandamiento es importante porque dice, por tanto, id, el primero. A veces lo vemos como un imperativo y el imperativo es una orden. No, aquí no es así. Viendo un poquito más y haciendo una investigación, lo que está diciendo el Señor es mientras van. Mientras van. Es decir, mientras vas a trabajar, ¿qué tienes que hacer? Discípulos. Mientras, tal vez, estás de vacaciones, ¿qué tienes que hacer? Discípulos. Mientras preparas, ¿verdad? Tal vez te vas a la escuela, preparas un examen, ¿qué tienes que hacer? Es en todo tiempo, hermano. Porque a veces pensamos, el que tiene que hacer discípulos es el que se va a ir al África y lo van a mandar como misionero. Ah, sí, este es el versículo. No, hermano. Mientras tú haces tus actividades normales, tienes que buscar cómo hacer discípulos. Hermano, mientras estoy en el trabajo, sí. Mientras estás en el trabajo, tienes que buscar cómo platicar de Jesucristo. Hermano, mientras voy a la escuela, sí. Mientras vas a la escuela. Hermano, mientras... Y tú pones lo que haces. Hermano, mientras visito a mi mamá, sí. Mientras visitas a tu mamá, ve con la intención de hacer. Sí. Hermano, mientras voy al taxi, claro. Mientras vas en el taxi, ve buscando la manera de cómo hacer eso. Mi hermano, mientras me como unos tacos, ¿qué crees? Sí. Mientras buscas la manera de cómo predicar del Evangelio. Las hermanitas, mientras voy por la verdura, hermanitas, ustedes son bien buenas con eso, ¿verdad? Porque ahí de repente llegan y con la verdura y se ponen. Las mujeres tienen una práctica y una sencillez que se ponen a platicar con cualquier persona bien rápido. A mí sorprende mi mamá, ¿verdad? Mi mamá llega y se empieza a escoger. A ver, señorito, esto, ay, ¿y cómo le va? ¿Y cómo? Y ya está ahí platicando. Y las verduras, eso, déjale, está platicando. Y yo, wow, o sea, tiene una práctica. Pero mientras hacemos eso, ¿qué debemos de buscar? Hacer discípulos. Hermano, a veces pensamos que eso tiene que ser algo así cuadrado, metódico. Ay, hermano, es que no. Te subes al taxi, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Buscar la manera de predicar el Evangelio. Donde quiera que vayas, mi hermano, tienes que buscar esto. Por eso dice, mientras van, o por tanto, mientras ustedes van a buscar la manera de testificar de Jesucristo. Viene ahí en la segunda parte, dice entonces, por tanto, y ahora es donde nos concentramos, hacer
discípulos. Y aquí, hermanos, nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Cuando hacemos discípulos, ¿qué es un discípulo? ¿Alguien me puede decir así, hermano? Yo sé que es un discípulo. Porque a veces decimos, discípulo puede ser el que toma su clase de escuela de teología o escuela de discipulado. Y ese es discípulo. No, hermanos. A veces lo hemos dejado muy, ¿verdad? Ahí escueto, pero no. Un discípulo es el que sigue, obedece y vive como Jesucristo. Ese es un discípulo. Otra vez, un discípulo es el que sigue a Jesús, obedece a Jesús y vive como Jesús. Ese es un discípulo. Y aquí quiero preguntarte, ¿tú sigues a Jesús? ¿Obedeces a Jesús? ¿Vives como Jesús? Eres un discípulo. No, hermano, tienes que convertirte en un discípulo. Porque como les dije al inicio es, o somos discípulos o no somos discípulos, ¿verdad? Y si no eres, mi hermano, Dios te está llamando a que seas un discípulo. Y si ya eres, Dios te manda a que hagas más discípulos. Porque a veces pensamos, yo ya soy discípulo, sí, pero parte de ser discípulo es que hagas más discípulos. Y que esto venga a multiplicarse. Y hermanos, aquí podemos pensar, podemos decir, ¿por qué necesito discipular? ¿Por qué necesito ser discípulos? ¿Por qué? No simplemente podemos venir a la iglesia, orar todos y todos nos vamos felices y contentos y hasta ahí. Primero porque es un mandamiento de Jesús. Y si decimos que nos tenemos que someter porque Él tiene toda autoridad y Él nos está mandando, lo tenemos que hacer. Entonces, hermano, porque ahí he visto algunos que dicen, hermano, pues es que no es algo que contribuye a mi salvación. No, pero esto es una señal de obediencia a Jesucristo. ¿Sí? Hermano, si no le predico a nadie el evangelio, ¿voy a ser salvo? Sí, probablemente sí, porque el ladrón en la cruz, ¿a quién le predicó el evangelio? No, una excepción ahí muy extraña que Dios quiso dejar en la Biblia, ¿verdad? Pero se bautizó ese ladrón ahí en la cruz, ¿no? Tomó sus clases de preencuentro, fue una cita con Dios y después por ese encuentro, primer, segundo, tercer nivel, escuela de maestros, teología, ¿qué sea? ¿Tomó alguno de eso? ¿Fue salvo? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una excepción. Pero eso no quiere decir, hermanos, que los demás no tengamos que obedecer lo que Cristo ha dejado. Y entonces, ¿por qué debo discipular? Porque es un mandato de Cristo. ¿Verdad? No es del pastor, porque a veces vemos al pastor, es que el pastor quiere que a fuerzas discipulen. No es eso. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Y ahora les diría, hermanos, ¿qué es discipular? ¿Qué es discipular? Porque muchos piensan, hermano, yo te voy a discipular y te voy a ver cada 8 días, aquí te voy a compartir lecciones, y ese es el discipulado. Y hermanos, nos hemos quedado cortos con eso, ¿verdad? Quiero citar al pastor, se llama Mark Dever. Él tiene un libro que se llama Discipular, justamente, y él dice de esta manera: discipular es ayudar a otros a seguir a Jesucristo. Sencillo, hermano. No nos metamos en conflicto. ¿Qué es discipular? Ayudar a otros a seguir a Jesucristo, no más. Y ahí tenemos que ver, hermanos, por qué, cómo les ayudamos. Les ayudamos a ser ejemplo en cómo nosotros caminamos para seguir a Cristo. Y hermanos, si tú no puedes ser ejemplo para otro, ten cuidado, porque tal vez no estás caminando con Cristo. Porque muchos no quieren decir, hermano, es que yo no sé nada de la Biblia. No, hermano, no basta, no es una restricción. No basta con ese pretexto para decir yo no quiero hacerlo. No, es que Jesús, Él vino a darnos ejemplo. Y el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí,
como yo de Cristo. ¿A quién entonces debemos de imitar? ¿Verdad? El discipulado es así, hermanos. Tenemos que hacer que los demás aprendan cómo estamos caminando con Cristo. Y tú vas a ver, ¿verdad? Que se van a acercar. Oye, ¿por qué haces eso? Oye, ¿por qué oras? Oye, ¿por qué lees la Biblia? Oye, ¿por qué te comportas de esta manera? Oye, y tú les vas a empezar a compartir. Ah, mira, es que yo leo la Biblia porque yo considero que este es el consejo de Dios y yo tengo interés por conocer el consejo de Dios para mi vida. Yo lo quiero aprender. Y mira, Dios me ha aconsejado esto, me ha dicho esto, y empiezas ahí y te vas a decir, wow, yo también quiero recibir esos consejos. Claro, que empieza, ¿verdad? Empieza primero con arrepentirte. Pídele perdón a Dios, porque la Biblia nos enseña que cuando vivimos en pecado estamos enemistados con Dios. Y la ira de Dios puede venir sobre nosotros, ¿verdad? En el momento en que la ira de Dios se derrame, ¿sobre quién se va a derramar? Y le va a servir sobre los que no creen a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día a veces queremos dar la buena noticia sin la mala noticia, ¿verdad? Y la buena noticia es el amor de Dios, la buena noticia es el perdón, la buena noticia es la restauración, la buena noticia es la vida eterna. Pero si no hay mala noticia, para ellos no es buena noticia, ¿sí? De repente vas en un avión, ¿verdad? Y te dicen, los que han viajado en avión, y te dicen, aquí hay paracaídas, aquí hay chalecos salvavidas, aquí hay, y saben, nadie lo pela. Pero nada más deja que el capitán diga, el avión se va a estrellar. ¿Y qué crees que van a hacer? Se van a pelear por los chalecos salvavidas, se van a pelear por los paracaídas porque vieron la mala noticia. Y así es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es la buena noticia, pero sin mala noticia no lo entienden. Y por eso muchos dicen, bueno, yo soy una buena persona. ¿Y qué quieres que haga? Pues yo estoy bien, no necesito lo que tú dices. Ah, no, pero cuando le dices, vas camino al infierno y Dios no quiere que te condenes, de repente, ¿qué? ¿Cómo que me voy? ¿A dónde? Tienen que entender ellos la mala noticia. Y eso es lo que hacemos, le ayudamos a los demás a caminar con Cristo. Amén, hermanos. Eso es discipular. A veces pensamos que el discipulado se limita a la iglesia. No. Y aquí quiero ser un poco más directos con ustedes. El discipulado es entrometerse en la vida de la otra persona. Hermanos, que a mí no me gusta. Sí. Cristo se entromete en nuestra vida. Porque Él ve que estás haciendo algo que no debes, ¿y qué hace? Te dice, no, eso no es bueno. Ten cuidado, eso no lo hagas. ¿Qué vas a hacer cuando la persona que tú estás discipulando haga algo que no es debido? No la vas a juzgar, no. Pero vas a llegar a advertirle aunque él no quiera. Y por eso decimos que un discípulo, ¿verdad? Tú lo vas a ver y te vas a entrometer también en su vida. Vas a ser parte de su vida. Hermano, ¿qué vas a hacer si se enferma esa persona que es tu discípulo? Le vas a decir, nada más, pues ahí tú ve cómo Dios te sana. Ahí te quedas. ¿Así nada más? No, hermanos. Cuando alguien se entromete en eso, tiene que visitarle, tiene que orar por él. Y a veces, hermanos, tal vez va a decir, hermanos, que no tengo para una medicina. Y tú le vas a decir, ay, pues ahí órale al Señor. Ay, que Dios te guarde. No, hermano. A veces tú vas a decir, está bien, Señor, yo sé, porque eso es como Él va a aprender a depender de ti. Claro, le vas a enseñar, pero va a decir, hermano, no se preocupe. La iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, nos apoyamos los unos a los otros. Ahí está, vaya. Después el hermano gozoso, ¿qué crees que va a hacer cuando él vea a otro que está enfermo? ¿Qué crees que va a hacer? Va a hacer lo mismo que tú hiciste. Y por eso a veces, hermanos, no queremos mostrar más allá del discípulo. He visto a personas que dicen, yo no me gusta entrometerme en la vida de los demás. Ten cuidado, porque tal vez no son tus discípulos. Pero yo en la vida de mis líderes ahí estoy. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con aquello? ¿Y qué hiciste con esto?
Y estoy preguntándoles, ¿dónde andabas? No te vi hace 8 días, ¿dónde andabas? No, pues es que me fui a tal... ¿Y todo bien? Sí. Bueno. Esa es una persona que está discipulando a la otra. No para ser autoridad y decir, aquí hace lo que digo. No. Te preocupas por él. ¿Saben, hermanos? Y se los quiero decir todos aquí para que entendamos, cuando nos preocupamos por los de allá afuera, ellos se van a dar cuenta que la iglesia se preocupa por alcanzar almas. Pero cuando no nos preocupamos por lo de allá afuera, la iglesia se encierra en sus 4 paredes y no quiere que nadie le interrumpa, y eso no hacemos aquí. Nosotros estamos interesados por ir allá afuera y predicar el evangelio porque nos importan esas almas. Y nos vamos a entrometer a veces. Aunque te van a decir, eres un entrometido, sí, porque quiero que tú seas algo. Y a veces te van a decir, ¿y a ti qué te importa? Es que te vas a ir a la condenación y no quiero que te pase eso. Y a veces te van a decir, ¿verdad? Te van a decir, ¿tú qué te importa? No seas metiche. No es metiche, es que quiero que tú conozcas a aquel que me ha salvado y que te puede ayudar en este momento, en esa circunstancia, con esto que estás viviendo. Te estás entrometiendo. Por eso dice, hacer discípulos, hermanos, y de esa manera entonces poder compartir con otros lo que tú has recibido de Jesucristo. Muchos dicen, es que yo no tengo nada que compartir. ¿En serio no has recibido nada de parte de Dios? ¿En serio nada has recibido de parte de Dios? Primer punto, ¿cuántos de aquí hemos recibido perdón de parte de Dios? Amén. Empieza a compartir el perdón de Dios. Empieza a decir, mira, Dios me ha perdonado. Y así como me ha perdonado, te puede perdonar. ¿Alguien de aquí ha recibido el amor de Dios? Dile, mira, yo he recibido el amor de Dios en mi vida y ahora es diferente y quiero compartirte ese amor. ¿Quién de aquí no ha experimentado la misericordia de Dios? Que es diferente al perdón, La misericordia de Dios es cuando Dios olvida tu pecado y aún te da algo adicional. Imagínate que de repente, ¿verdad? Estás en una situación complicada porque es que esa persona no me quiere pagar los 500 pesos, ¿verdad? Que me debe. El perdón es, ahí queda. ¿No? No, está bien, te perdono, no me debes 500 pesos. Pero la misericordia es, ahí queda y te doy otros 100 pesos más. ¿Por qué? Porque soy misericordioso en esa parte. Dios nos perdonó, no nada más nos dejó así, sino nos entregó algo más. Y a veces solamente nos quedamos en perdonar y ya no. Por eso Dios quiere que seamos misericordiosos. Perdona, sí, pero aún entrega algo más, hermano. Amén. Entonces, cuando digo yo ya recibí la misericordia, ¿qué debo de hacer, hermanos? Compartir esa misericordia. No estamos hablando de temas ahorita de simplemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras vidas. Por eso entonces decimos de esa manera de discipular. Y debe ser intencional, porque aquí lo que le está diciendo es vayan, no los esperen. A veces queremos no esperarlos. Señor, mándame a los discípulos, aquí los espero. Qué bonita es esa oración, pero Dios no quiere eso. Dios dice, vayan. Dios dice, sal de aquí y ve por ellos. Dios dice, ¿verdad? No te cierres nada más aquí. Allá afuera hay muchos que pueden ser aquellos que Dios ha elegido para conocer de la palabra del Evangelio y ser salvos. Amén. Entonces no te limites, no digas, hermanos, que yo estoy aquí orando. No, hermano, Dios te va a enviar a un lugar y tienes que ir, ¿verdad? Decir, Señor, yo vengo aquí porque yo quiero que tú empieces, ¿verdad? A traer a los hermanos, a traer a aquello y que se haga aquí un círculo, un grupo crece de personas que quieren buscar de mí. Pero, hermanos, si aquí te vas a quedar esperando, Cristo va a venir y tú vas a seguir esperando a los discípulos. Ven por ellos. Ven por ellos. Y esto les estoy hablando a todos porque muchos pensarían, ahora está predicando el hermano para el líder, para el anfitrión, para aquellos que están... No.
Cuando la iglesia necesita crecer, ¿qué creen que debemos de hacer todos? Involucrarnos en la obra de Dios. Y eso es para todos, mis hermanos. Así que, hermanos, si tú no estás ahorita haciendo nada, Dios te está diciendo, ponte a hacer discípulos. Ponte a hacer discípulos. ¿Sí? Muy bien. Y después viene, ¿verdad? La segunda es bautizándolos. Ahí la segunda porción es bautizándolos. Bautizándolos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizándolos está hablando del bautismo en agua, aquí particularmente. Y el bautismo en agua, hermanos, es el primer acto público de obediencia en donde damos testimonio, como lo decimos nosotros, que hemos muerto para el mundo y vivimos para Cristo. Por eso necesitamos bautizarnos. Ya vienen los bautismos en mayo, ¿verdad? ¿Quién se va a bautizar en mayo? Ya que está nuestro hermano Isra, nuestra hermana Sara, ahí nuestra hermana Ami. Wow, ahora sí, los jóvenes están moviendo, ¿verdad? Ahí el tapete, pero ¿y los demás? ¿O todos ya son bautizados? ¿Por qué necesitamos que se bauticen? Para que den testimonio de que ellos han creído y están convencidos de querer seguir a Jesucristo. Por eso necesitamos hacerlo. Y el bautismo, de acuerdo a Romanos capítulo 6, es participar en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Participamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso necesitamos ser bautizados. Porque un verdadero discípulo está comprometido con Jesucristo en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso, hermanos, bauticémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay mucho debate, porque muchos dicen la Trinidad, ¿verdad? El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Hermanos, siempre que nosotros bautizamos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay otra corriente que son los unicitarios, que ellos solamente bautizan en el nombre de Jesús. Pero vemos no solamente aquí en Mateo, en Juan, ¿verdad? Cuando Jesús mismo estaba siendo bautizado, dice que se abrió el cielo y desde arriba dice una voz que decía, este es mi hijo amado, ¿verdad? A él oímos. Y dice que descendió una paloma, como paloma, no dice una paloma, como paloma el Espíritu. Y ahí vemos otra vez la Trinidad, ¿no? El Hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando. Por eso lo hacemos de esa manera, ¿sí? Y ya para ir nosotros finalizando, cerrando esto, entonces, mi hermano, viene el último punto, que es la dependencia de nuestro Señor. Porque ahí, la segunda parte dice, y he aquí, no es cierto, perdón, faltó uno. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Parte del discipulado, hermanos, no solamente es estar con las personas, ¿verdad? Platicando, no. El objetivo primordial es que ellos aprendan los mandamientos de Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo quiere que vivamos? Jesús, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. Pero el que no me ama, mi palabra no guardará. Y eso es algo que nosotros consideramos de suma importancia. Cuando tú amas a Cristo, te preocupas por conocer lo que Él enseñó, lo que Él nos quiere transmitir. Por eso el discipulado tiene que ver mucho, hermanos, con estudiar la palabra. Somos bíblicos en el discipulado. Si de repente, ¿verdad? Dicen, hermanos, vamos a tener discipulado. ¿Y dónde lo vamos a tener? Mire, pues nos vamos a Huastepec. Ahí vamos a estar tranquilos en la alberquita y ahí va a estar nuestro discipulado. Hermanos, el discipulado tiene que girar alrededor de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí tiene que estar nuestro enfoque. Por eso cuidémonos cuando de repente el discipulado se vuelve más un club social. Un lugar donde nada más vamos a platicar. Un lugar donde nos conocemos re bien de uno a otro, pero no conocemos a Cristo. Entonces cuidado. A veces el grupo crece, ¿qué creen? Puede ser
¿verdad? Puede estar tentado a pasar más tiempo platicando ahí y todo que hablando de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. De repente los hermanos, ay, es que se tarda ahí hablando el hermano media hora y quiere que oremos y quiere que cantemos alabanza. No, ya que pasemos al refrigerio. Ahí sí nos quedamos hasta medianoche. Eso está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro discipulado debe de ser enfocado en Jesucristo. Amén, hermanos. Gracias. Muy bien. Por último, ahora sí, vamos a ir concluyendo este mensaje. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién puede decir amén? Amén. Y es eso, mis hermanos. Cuando hablamos que un discípulo no solamente está sujeto, sino que depende, y eso ustedes tienen que quedar, hermanos, diciendo, Señor, yo no puedo ir a hacer esto si tú no vas conmigo. Yo no puedo hacer esto si tú no me fortaleces, si tú no me ayudas. Yo no puedo hacer esto si tú no estás, Señor, detrás de esto. El autor intelectual de lo que hacemos debe de ser Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que dice que nos va a sustentar. En la mañana les decía a los hermanitos, ¿quién cree que sustenta al universo? ¿Han visto los planetas? Enormes, grandes. Y se ve, ¿verdad?, una foto como que flota en el espacio. Y está ahí, y yo les preguntaba, ¿quién sostiene todo eso? La Biblia nos enseña que Dios, que Jesucristo, todo es sustentado por Jesucristo, por Dios, ¿verdad? Y les decía, si sustenta el sol, ustedes lo ven enorme, ¿no? ¿Cómo seríamos comparados contra el sol? Una pizquita y un polvito. Pero si Dios sustenta todo eso, ¿creen que no nos va a poder sustentar a nosotros? Ahora todavía va más allá. Jesús dice, si Dios tiene cuidado de los pajaritos, ¿cuánto vale un pajarito, hermanos? De esos que andan por ahí libres. ¿Cuánto vale? Nada. Va a decir, oye, te quiero vender este pajarito. Pues se los encuentras ahí por montones. Bueno, si dice la Escritura que aún Dios tiene cuidado de esos pajaritos, ¿crees que tenga cuidado de nosotros? Y ahí está su promesa. Porque Jesucristo mismo dijo, he aquí, yo, personalmente Cristo está diciendo, yo estoy con cada uno de ustedes todos los días. Mi hermano, pero mañana lunes que descanso, ¿creen que Cristo esté conmigo? Jesús dijo, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y si Él prometió estar con nosotros, puedes ir tranquilo a hacer lo que Dios te mandó, porque quien nos sustenta, quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos alienta todos los días es Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Ponte de pie.